Desde el primer momento en que salí de la cabaña, supe que ese día no iba a ser como los demás. La luz azul del Ártico era más pálida de lo normal, como si el cielo estuviera conteniendo la respiración. El viento no silbaba, pero el silencio se sentía espeso, cargado, como si algo grande, estuviera a punto de suceder. «Hoy no vamos por Caribú», dijo Kovic sin mirarme, ajustando las correas del trineo con movimientos precisos. «Hoy buscamos algo más impredecible». «¿Foca?», pregunté. Él simplemente asintió, con ese gesto que no da opción a más preguntas. No era una caza cualquiera. Era una advertencia. Subimos al trineo antes del amanecer. El hielo crujía bajo las patas de los perros como si protestara. Cada sonido del entorno tenía un eco extraño, hueco, como si estuviéramos avanzando sobre un tambor gigante. A nuestro lado, Aput se persignó con la mano enguantada, y eso me puso nervioso. No era supersticioso, pero cuando el cazador más joven del equipo se encomienda a los espíritus del hielo antes de salir, sabes que no va a ser una jornada normal. Nanook se nos unió en la última curva del asentamiento. Llevaba su arpón más antiguo, el que tiene la empuñadura de hueso tallado con símbolos que ya nadie en el pueblo sabe leer completamente. Cuando lo saca no es por nostalgia, es porque algo serio va a pasar. «Hemos seguido sus respiraderos por 3 días», dijo. «No es una foca común, es enorme y agresiva. Ya rompió 2 redes y mordió a un perro». Mi garganta se secó al instante. «¿Una foca mordió a un perro?». «Lo partió», respondió Aput, «de un solo giro. Dicen que puede medir más de 2 metros. Es vieja, sabe defenderse». Yo tragué saliva sin decir nada, porque en el hielo, una foca grande no es un animal simpático de documental. Es un bloque de músculo, colmillos y furia que no quiere morir. Y si la caza no se hace bien, alguien puede caer bajo el hielo. O peor, no volver. Nos alejamos del pueblo a toda velocidad. Las nubes estaban bajas, el frío nos mordía la cara, y la capa de hielo se veía más frágil que nunca. Y en medio de ese paisaje quebrado y traicionero, se asomó el primer agujero de respiración. Y la caza comenzó. El primer agujero de respiración que encontramos no era nuevo, pero tampoco estaba abandonado. El borde estaba húmedo, los bordes del hielo recién pulidos por la humedad del vapor y el roce constante de una criatura grande que sube por ahí, al menos 2 veces al día, a llenar los pulmones de aire antes de volver a sumergirse en la negrura del agua ártica. Kovic se inclinó sobre el borde del agujero, sin acercarse demasiado. Sus ojos leían el hielo como si fuera un pergamino vivo. «Está activo», dijo. «Hace menos de 1 hora que subió». Nanook caminó en círculos lentos alrededor del agujero, con una rama de sauce que arrastraba por la superficie de la nieve. No era un gesto inútil. Con eso medía vibraciones, sonidos, dureza. La rama crujía cuando pasaba por encima de zonas huecas bajo la capa de hielo. El suelo parecía sólido, pero no lo era. «Esta zona no aguanta a 3 hombres juntos», advirtió. «Si la foca intenta escapar y salta, alguien va a terminar en el agua». Yo retrocedí sin que me lo pidieran. El solo pensamiento del agua helada me hizo sentir el frío en la nuca. Porque aquí no hay segundos intentos. Si caes, tienes minutos. Y si nadie te saca rápido, la historia termina ahí. Kovic levantó la mirada hacia el horizonte. El cielo estaba completamente cerrado, una cúpula de nubes grises, bajas, que no dejaban pasar ni una línea de sol. Esa clase de luz que aplana todo, donde ya no hay profundidad. Solo hielo, viento y la sospecha constante de que algo se está moviendo bajo tus pies. «No vamos a cazarla aquí», dijo con firmeza. «Este respiradero es una trampa». Aput, que se había mantenido en silencio hasta entonces, chasqueó la lengua. «Entonces hay que encontrar el segundo, el que está más al este». «¿Y si está vigilando?», pregunté, sin poder ocultar la tensión en mi voz. «¿Y si ya sabe que la seguimos?». Kovic me miró. Su rostro no cambió, pero su respuesta fue directa.
Las focas viejas siempre saben. Por eso son las más difíciles de cazar y las más peligrosas. La decisión estaba tomada. Rodeamos la zona, siguiendo las marcas en la nieve. Patrones de escarcha alterados por salpicaduras de agua, huellas mínimas, grietas formadas por la presión del vapor que sube desde abajo. Para otros, todo eso sería ruido visual. Para los Inuit, es un mapa en movimiento. El terreno comenzó a volverse más irregular. La capa de nieve era más delgada y, en algunos tramos, directamente inexistente. El hielo vivo asomaba, ese azul traslúcido que parece cristal, pero que es tan traicionero como bello. Bajo esa capa, nada. Solo oscuridad. Apud se detuvo y levantó la mano. «Allí», susurró. «¿Lo ves?» Me tomó un momento, pero lo vi. Una pequeña elevación irregular, no más grande que una mochila. Al acercarnos, se reveló otro agujero de respiración. Pero este era diferente. No era circular. Era ovalado, casi rasgado, como si algo más grande lo hubiera abierto. Y alrededor del borde estaban las marcas. ¿Esos son dientes?, pregunté, agachándome con cautela. Kovic asintió. ¿Y garras? Nanook miró en silencio. Luego habló. No es solo una foca, es un macho adulto, en época de defensa de territorio. Tal vez herido. Eso los vuelve impredecibles. Este no va a huir, va a pelear. Y de pronto algo cambió. El hielo bajo nuestros pies vibró. Apenas un susurro. Pero fue suficiente para que todos miraran hacia abajo al mismo tiempo. «Se está moviendo», dijo Apud. «Y está cerca». Yo encendí la cámara sin pensarlo. Y lo que grabamos a continuación no estaba en ningún plan. El hielo vibró de nuevo. No fue un temblor, sino una pulsación. Como si algo vivo, muy vivo, estuviera justo debajo, midiendo la distancia entre nosotros y su territorio. Kovic se congeló en seco, el bastón aún clavado en la nieve blanda. Nanook, que nunca reacciona por impulso, giró muy lentamente su cuerpo hacia el este, los ojos entrecerrados, el oído más atento que cualquier micrófono que pudiera tener yo. «Ahí está», dijo, en un tono que no usaba desde el día que cazamos el muskox. Apud retrocedió 2 pasos muy lentos sin levantar los pies del suelo. Yo también lo sentí, aunque no sabría explicarlo. No un sonido, sino un cambio en la presión, como cuando un tren subterráneo se acerca aunque aún no se ve. Algo estaba allá abajo, y no estaba nadando a la deriva, estaba esperando. Kovic se acercó al borde del respiradero, se arrodilló con el arpón en mano y colocó una oreja contra el hielo mismo. Permaneció así varios segundos, absolutamente inmóvil. Luego se levantó sin decir una palabra y sacó una cuerda de su morral. No una cuerda común. Era de tendón trenzado, reforzado con fibra de caribú, atada en un nudo especial al extremo de su arpón. «Vamos a intentar atraerla», dijo, «pero solo si la capa aguanta». «¿Y si salta?», pregunté todavía a varios pasos del respiradero. «Entonces no grabes. Corre». Esa fue toda la advertencia. Kovic y Nanook comenzaron a colocar una trampa alrededor del agujero. No era una trampa moderna, nada de metal ni de mecanismos complicados, solo un anillo de hueso tallado con una punta oculta, un mecanismo de captura basado en la fuerza del animal. Era casi invisible. El truco consistía en colocar un trozo de carne fresca, sujetado con una delgada cuerda que Kovic había empapado en sangre congelada. No la había traído por casualidad. Esto había sido planificado. «Las focas huelen incluso a través del hielo», explicó. «Si está vieja y dominante va a venir por esto, pero no va a subir tranquila. Si se siente atrapada, va a atacar». La espera comenzó. Los perros estaban atados lejos del agujero. No ladraban, no lloraban. Solo observaban, quietos, con una atención que no era humana. A veces creo que los animales del Ártico entienden estas situaciones mejor que nosotros.
que saben cuándo una cosa es solo caza y cuándo se trata de algo más. Pasaron 15 minutos, luego 20. Nada, solo viento, hasta que sin previo aviso, el hielo alrededor del respiradero comenzó a agrietarse. No como cuando el sol calienta la superficie y las grietas se expanden en líneas rectas. Esto era más profundo, más orgánico, como si el mismo respiradero estuviera a punto de romperse desde dentro. El agua empujó con fuerza y un sonido burbujeante emergió de las profundidades. Fue entonces cuando lo vimos. Una sombra. No una forma clara, solo un movimiento oscuro que atravesó la base del agujero. Rápido, denso. «Está girando debajo», dijo Nanook, en voz baja. «Nos está oliendo». Midió nuestras posiciones. La superficie se onduló. Una burbuja estalló, y luego otra. Y entonces apareció. No toda, solo una parte, una cabeza inmensa, cubierta de grasa, con ojos redondos, muy abiertos, negros y brillantes como vidrio húmedo. No tenía expresión. No parecía curioso ni asustado, solo presente, totalmente alerta. Yo grababa. Ni parpadeaba. «Foca anillada, macho», murmuró Kovic. «Pero está vieja. Mira la piel, las cicatrices, la oreja rota. Este ha peleado antes». La criatura subió más, empujando la carne colgada. Abrió la boca. Fue entonces cuando lo vimos. Los dientes. No los pequeños caninos típicos de una foca joven, sino una dentadura desgastada, pero poderosa. Grandes colmillos delanteros, curvados. Mandíbula ancha. Y una respiración fuerte. La trampa estaba colocada. Si mordía, se activaría. Pero algo lo detuvo. El animal se giró repentinamente y se sumergió de golpe, como si algo más lo hubiera llamado desde abajo. El agujero salpicó con violencia. El hielo vibró tanto que tuve que moverme hacia atrás para no caer. «¿Qué pasó?», pregunté con el corazón en la garganta. Nadie respondió. Kovic miraba el agua oscura que quedaba en el borde del agujero como si intentara leer una señal invisible. «No huyó», dijo por fin. «Se fue a buscar ventaja». «¿Ventaja?». Nanook asintió lentamente. «Sí, porque no va a salir por este respiradero». «¿Entonces?». «Va a salir por otro y va a atacarnos por detrás». El hielo volvió a quedar en silencio, pero ya no era el mismo silencio que al inicio. No era el del paisaje congelado. Era el silencio que se impone cuando algo ha sido interrumpido de manera abrupta, como si el propio entorno supiera que se ha violado un equilibrio que tardó siglos en construirse. El agujero por donde la foca había emergido seguía vibrando, pero ya no había sombra. Solo una oscuridad densa, profunda, que parecía mirar hacia nosotros en vez de al revés. Apud fue el primero en romper la quietud, retrocediendo mientras escaneaba el horizonte. «No se fue», dijo, sin necesidad de que nadie lo confirmara. «Está debajo, pero ahora ya sabe dónde estamos. Ya nos midió. Ahora va a decidir cuándo salir». Kovic recogió la cuerda con la carne, aún ensangrentada pero intacta. La trampa no se activó, y eso era lo más inquietante. La foca había subido, inspeccionado, olido y se había ido. Por voluntad, no por susto. Y eso convertía la situación en otra cosa completamente distinta, una guerra de paciencia. «No deberíamos estar en campo abierto», dijo Nanook, mirando alrededor, su mirada fija en la planicie blanca que se extendía más allá del aliento. «Aquí no hay cobertura. Si rompe el hielo cerca y salta, no tendremos forma de movernos sin hundirnos también». «¿Saltaría fuera del agua? ¿Una foca?», pregunté, con incredulidad mezclada con nerviosismo. «Cuando defienden territorio, sí», respondió Kovic sin dudar. «No como un león, pero suficiente para romper piernas». Me quedé mirando el agujero. El viento arremetió con un zumbido que parecía acallar hasta los pensamientos.
El cielo se estaba oscureciendo aún más, y la sensación de vulnerabilidad se hizo insoportable. Apud caminó hasta la orilla de una placa más sólida y se agachó. «Aquí hay otro agujero cubierto», dijo. «Antiguo, sellado con nieve nueva, pero las marcas están frescas». Kovic y Nanook lo siguieron de inmediato. Yo, con la cámara al pecho, avancé con lentitud. No había línea recta ni seguridad. Todo el terreno crujía levemente con cada paso. Y en ese contexto, incluso un crujido menor puede ser una sentencia. Al llegar al agujero secundario, lo que vimos nos dejó sin habla. No era solo una respiración antigua. Era un túnel, un pasadizo hecho por la foca, o tal vez varios animales, usado durante días, quizás semanas, para moverse bajo el hielo sin ser visto, como un sistema de escape, de ataque. Las paredes interiores estaban pulidas, y en una de ellas, impresas en la humedad congelada, había marcas, rayones, golpes. Esto no es de cualquier foca», dijo Nanook. «Esta ha cavado, ha empujado, está acostumbrada a moverse como si fuera parte del hielo». «¿Y qué significa eso?» Kovic lo dijo con calma, pero con gravedad. «Que no es una presa, es una emboscadora». Yo sentí cómo se me tensaba la espalda. Toda la narrativa que tenía en mi cabeza, la de un animal acorralado que escapa, que lucha solo si no tiene más opción, se desmoronaba frente a esta realidad. Estábamos siguiendo a un depredador inteligente territorial y que ya había peleado antes. «Vamos a colocar la trampa en este segundo túnel», dijo Kovic mientras ya comenzaba a preparar el nuevo anillo de captura. «Aquí puede sentirse más segura, pero no podemos estar todos alrededor. 2 se van a quedar. Los otros retrocedemos al punto alto». «¿Y quién se queda?», pregunté. Nadie respondió de inmediato, hasta que Apud, sin decir nada, se sentó junto al agujero. Luego giró hacia mí. «Yo me quedo, tú también». «¿Qué? ¿Por qué yo?» «Porque tienes que grabarlo. Si pasa, esto no puede contarse solo con palabras». Kovic se giró hacia mí. Sus ojos no discutían. «Pero mantente a 1 metro del borde. Si se rompe, nadie va a poder sacarte». Y así fue como me quedé solo con Apud, mientras los demás se alejaban a pie hacia una zona más estable, dejando la trampa colocada y el aire cargado de electricidad estática. Apud colocó su arco cerca, su cuchillo en el regazo, y se recostó sobre un banco de nieve como quien se prepara para una vigilia que no tiene garantía de final feliz. Yo encendí la cámara y me acomodé lo mejor posible, tratando de no pensar en la fina capa de hielo que me separaba del vacío, ni en lo que se movía allá abajo. Solo sabía que había una criatura enorme bajo mis pies, que sabía que yo estaba allí y que en cualquier momento podría surgir de la nada. Y justo cuando creí que la espera se volvería interminable, el hielo a mi izquierda hizo un sonido nuevo, uno seco, uno hueco, uno que no se parece a nada que haya escuchado antes. El sonido fue seco, compacto, no un crujido del hielo natural, ni el gemido perezoso que emite el Ártico cuando la temperatura cambia ligeramente. Este fue un golpe con intención, con dirección, como el eco de un puñetazo sordo desde lo profundo de una piscina congelada. Apud se incorporó sin prisa, pero con los ojos tensos. Yo me quedé congelado, y no por el frío. «Eso no es hielo rompiéndose», murmuró él. «Eso es un empuje». Contuve el aliento, porque por más que mi cuerpo quería retroceder, sabía que ese instante no podía dejar de grabarse. Cada fibra de mí gritaba que me alejara del agujero, pero mis manos sujetaban la cámara, como si aferrarme a ella fuera la única forma de conservar la cordura. «Está debajo, justo ahí», señaló Apud, sin moverse demasiado, apuntando al flanco izquierdo del túnel de hielo, a no más de 3 metros de donde yo estaba. «Está tocando la parte más fina, probando, viendo dónde puede salir». Y entonces lo hizo de nuevo. ¡Bam! Un segundo golpe, más fuerte, directo, tan cercano que el hielo vibró bajo mis botas. La trampa aún estaba intacta,
Pero si ese animal decidía emerger con fuerza suficiente, no habría cuerda ni anillo de hueso que lo detuviera. Lo sabíamos los dos. Y lo peor era la duda, ¿de dónde iba a salir? Porque no teníamos la certeza de que el animal elegiría el punto marcado. Podía estar cavando una nueva salida. Podía incluso estar rodeándonos. Apud se giró hacia mí. ¿Puedes escuchar cómo se mueve el agua debajo? Yo asentí. Era como el rumor de un río escondido bajo la tierra, pero mezclado con algo más. Un jadeo húmedo, un empuje líquido, como si una locomotora se estuviera cargando para estallar desde el subsuelo. ¿Y si no es una foca común?, me atreví a decir. Él me miró sin sonreír. Esta vez no había bromas. No lo es. Te lo dije. Este animal ha sobrevivido muchas temporadas. No huye. No ataca por impulso. Nos está midiendo. Me estremecí. El viento se intensificó, arrastrando polvo de nieve en espirales que ocultaban el horizonte. Era como si el mundo se hubiera encogido en un círculo blanco de no más de 20 metros, dejándonos solos con lo que fuera que se movía allá abajo. Y luego, el silencio. Un silencio tan absoluto que se volvió sospechoso. El tipo de calma que precede a lo inevitable. Apud se tensó. Mantuvo su cuchillo en una mano y el arpón corto en la otra, agachado junto al borde. Yo lo observaba, pero también sentía algo. No sé si fue el cambio de presión en el aire, el modo en que el viento se detuvo por completo o el leve zumbido en mis oídos, pero algo me avisó, que no estábamos mirando en la dirección correcta. ¡Atrás!, gritó Apud de golpe, girando sobre sí mismo. ¡Atrás! Y en ese segundo giré yo también, cámara aún encendida, y lo vi, a unos 7 metros, donde el hielo parecía más grueso. Estaba cediendo. Un montículo comenzó a inflarse desde abajo, empujando la capa de nieve como si una criatura gigante la estuviera levantando con la espalda. No hubo advertencia. Solo el ascenso repentino, brutal, de un respiradero nuevo. «¡Allí va a salir!», gritó Apud, corriendo hacia el punto. «Prepara el plano, pero mantente lejos». Yo corrí también, pero en diagonal, buscando un ángulo más alto sobre una formación de nieve comprimida. Me arrodillé y enfoqué, sin saber si la lente resistiría el golpe de humedad, sin saber si lo que estaba por emerger tenía siquiera forma definida. Y entonces, el hielo se rompió, no como un cristal, no como una capa superficial, sino como si una lanza hubiera sido disparada desde las profundidades con toda la fuerza de un animal que no estaba dispuesto a ceder ni a morir. Una explosión de agua, nieve y fragmentos de hielo nos cegó por un instante. Un cuerpo negro, ancho, redondo, salió disparado hacia la superficie, con una energía brutal, girando sobre sí mismo. No se detuvo al emerger. Se arrastró con fuerza, usando las aletas delanteras como si fueran garras. Su piel brillaba como aceite bajo la escarcha. Y su cabeza, esa cabeza, era enorme. Con la mandíbula abierta, los colmillos expuestos. No emitió un sonido gutural, ni chilló. Solo resopló como una locomotora. La foca gigante había salido, pero no estaba sola. Tras ella, una sombra aún más oscura se deslizó por debajo del hielo fracturado. Y lo que creíamos que era una caza controlada, se convirtió en un caos total. La foca emergida no necesitó presentaciones. Su sola aparición reescribió las reglas del momento. No estábamos frente a un animal atrapado, acorralado o simplemente curioso. Namberesta era una criatura dominante, una fiera alfa que no había sobrevivido tantos inviernos con suerte, sino con estrategia, con fuerza y con una clara comprensión de su entorno. No se trataba de un trozo de carne nadando en círculos, sino de un rival que sabía exactamente cómo y cuándo atacar. La criatura no se quedó quieta. Ni bien salió, se impulsó con todo su cuerpo hacia adelante, arrastrándose como un tanque bajo el sol de la tundra, con un resoplido que lanzó vapor blanco al aire congelado. Su piel estaba cubierta de cicatrices, líneas blanquecinas donde el pelaje corto había sido desgarrado y luego cerrado a la fuerza por el hielo. Una oreja colgaba torcida,
rota. Su mandíbula inferior sobresalía, como si estuviera permanentemente apretando los dientes. Era musculosa, ancha, con el lomo curvado como un resorte a punto de estallar. Apud reaccionó primero. Soltó el cuchillo y tomó el arco que llevaba preparado, pero ni siquiera intentó tensarlo. Sabía que disparar ahí, en ese ángulo y con la criatura tan cerca, era inútil. ¡Retrocede!, me gritó sin mirar. ¡Sube al banco de nieve! Yo ya estaba en movimiento, tropezando mientras sostenía la cámara, intentando mantener el plano. El viento había regresado con furia y ahora arrastraba pequeños cristales de nieve que se clavaban en la piel como agujas invisibles. Pero nada dolía más que la adrenalina. La foca no emitía sonidos agudos ni chillidos. Se movía en silencio, lo que la volvía aún más aterradora. Su lengua asomó por un segundo, rosada, llena de marcas, como si estuviera saboreando el aire, como si estuviera decidiendo quién era el eslabón más débil de la cadena que tenía delante. Y entonces sucedió lo que no esperábamos. A escasos metros de la foca alfa, una sombra aún más grande cruzó bajo el hielo resquebrajado. Lo vimos los tres al mismo tiempo. Era como si un enorme manto oscuro se deslizara bajo la superficie, paralelo a la criatura que ya estaba sobre el hielo. No se detuvo. No giró. Solo pasó, en diagonal, dejando una onda suave en el agua congelada. Apud susurró algo en Inuktitut. Kovic, desde la distancia, gritó: «¡No estás sola! ¡Hay otra! Tal vez pareja o rival». Mi corazón retumbaba como un tambor. Ya no era una cacería. Era un conflicto entre dos fuerzas que llevaban años evitando enfrentarse directamente. Y nosotros, humanos, habíamos interrumpido el ritual. Nos habíamos convertido en el tercer actor de una historia que no nos pertenecía. «Si están en celo o en pelea, todo cambia», dijo Apud. «Nosotros somos ruido. Distraemos». Y tenía razón, porque la foca sobre el hielo giró la cabeza no hacia nosotros, sino hacia la zona donde el hielo aún vibraba por el paso del otro animal. Su cuerpo se tensó. Su pecho se elevó como el de un toro respirando antes de embestir. Las aletas se abrieron, listas. Y entonces, sin aviso, saltó, no hacia nosotros, hacia el hielo, con un impacto que hizo temblar todo alrededor. El hielo no se partió, aún, pero se hundió, como si la superficie hubiera respirado hacia adentro. Una ola circular de fracturas se abrió desde el punto de choque, como si la foca quisiera decirle a su oponente: «Aquí estoy, ven por mí». Apud se lanzó hacia la derecha corriendo en zigzag, buscando un punto más alto. «¡Kovic!», gritó. «Tenemos que alejarnos ahora. Van a pelear». Yo no entendía del todo lo que eso significaba. ¿Dos focas peleando? ¿En hielo frágil? ¿Con nosotros atrapados en medio? Entonces Nanook apareció al borde del claro. «¡Retírense hacia la dorsal!», gritó con la voz partida por el viento. «El hielo de combate va a ceder. No es solo una lucha, es una exhibición». Una exhibición. Esa palabra me caló hondo. Porque si estas criaturas estaban en un duelo por territorio o por pareja, no se trataba solo de sobrevivir, sino de mostrarse, de demostrar quién manda. Y ese tipo de ritual no acaba rápido, ni bien. Y nosotros estábamos en el medio del escenario. La sombra del segundo animal se detuvo bajo la superficie. Lo supimos por el cambio en la presión, por el modo en que las líneas de grietas comenzaron a curvarse hacia su posición, y por el rugido sordo que emergió desde abajo. No era un sonido clásico, sino una vibración que se sentía en los huesos, como si el hielo hablara. Apud ya había salido de la zona. Yo me arrastraba con dificultad por una grieta que parecía segura, y cuando giré la cámara por última vez hacia el agujero recién formado, vi cómo la foca alfa comenzaba a retroceder, cabeza baja, frotando el vientre contra el hielo. No estaba huyendo, estaba preparándose para embestir. El hielo crujía con la cadencia de un tambor fúnebre. Cada grieta que serpenteaba por la superficie no era solo un aviso, era una cuenta regresiva. La foca alfa,
con el pecho pegado a la escarcha, se deslizaba hacia el epicentro de la tensión como un proyectil biológico. Sus ojos no parpadeaban. Parecía entrar en una especie de trance animal, donde la energía no se desperdicia y cada músculo sirve solo para un propósito: aplastar al otro. Desde mi posición, al borde de una pequeña cresta de nieve compactada, podía ver el movimiento del agua a través de las fracturas. Era como mirar un campo de batalla bajo un cristal agrietado. El segundo animal, la sombra más densa, seguía allí. No se mostraba, no emergía, pero estaba presente. Lo sabías por cómo vibraban tus pies en el suelo, como si los latidos de esa criatura golpearan desde las profundidades. Kovic ya había subido a una zona más segura, al borde de una pequeña dorsal de hielo endurecido, con su arpón en mano. Desde allí observaba sin intervenir. Nanook estaba unos metros más al norte, con los brazos cruzados y una mirada que era pura concentración. Ninguno de los dos hablaba, porque en momentos así, los Inuit no gritan órdenes, no dan instrucciones, solo leen el entorno y se preparan. Aput reapareció por mi derecha, subiendo con esfuerzo por una grieta diagonal. Jadeaba, pero no por cansancio, sino por lo que sabía que estaba por venir. «No es solo un duelo», me dijo sin dejar de mirar el hielo. «Esto no es caza, es territorio. Es una vieja guerra que seguimos sin entender, y hoy nos metimos justo en medio». La foca se detuvo de golpe. El hielo bajo su cuerpo se hundió como un colchón tenso. Sus fosas nasales se cerraron, y lo siguiente fue tan rápido que apenas pude reaccionar. ¡Bam! El hielo a su izquierda estalló con un rugido. Del agujero emergió una explosión de agua helada, vapor y músculo. El segundo animal no era simplemente otra foca. Era más grande, más oscura. Su piel brillaba como obsidiana bajo el sol pálido del Ártico. Sus ojos estaban cubiertos por una fina capa blanca, como los de un anciano o de alguien que ha visto demasiado. No chilló, no mostró los dientes. Simplemente emergió como si el agua la estuviera vomitando con violencia e impactó directamente contra la alfa con un cuerpo de más de 200 kilos de puro impulso. El hielo bajo ellos crujió con un sonido espantoso, como huesos rompiéndose. Y entonces comenzó la lucha. No fue elegante, no fue coreográfica, fue brutal. Ambas criaturas se empujaban con los hombros, se mordían el cuello, se giraban en espiral para derribar a la otra. Las aletas delanteras, que en los documentales parecen adorables, aquí eran como brazos de acero que empujaban y golpeaban con una fuerza aterradora. Las mordidas eran certeras, buscando piel suelta, partes blandas, el ojo, la mandíbula. Yo grababa sin pestañear, y no por profesionalismo, sino porque si parpadeaba me perdía algo. A mi lado, Aput tensó el arco por instinto, pero no disparó. «Si uno de ellos nos ve», susurró, «no va a diferenciar si somos amenaza o parte de la pelea». La sangre comenzó a manchar la nieve. Un charco grueso, oscuro, casi negro en contraste con la blancura del paisaje. Pero no sabíamos cuál de las dos criaturas sangraba, o si era ambas. Entonces, sin aviso, la alfa se giró y lanzó una embestida lateral, derribando a su oponente contra una placa de hielo frágil. El cuerpo enorme del rival se deslizó por la superficie, rompiendo fragmentos a su paso, y cayó parcialmente dentro del agujero por donde había salido. Una de sus aletas quedó atrapada. Chilló por primera vez, un sonido agudo y grave, casi eléctrico. Kovic levantó el arpón. Aput le hizo un gesto. «¡No!», gritó. «¡No intervengas aún!». Pero algo más comenzó a ocurrir. El hielo que rodeaba la zona del combate comenzó a colapsar. No de golpe, no como un puente que se derrumba, sino como un anillo que cede desde el centro. La presión del agua, el movimiento, los impactos, todo había debilitado la estructura. Las líneas de fractura comenzaron a expandirse, a multiplicarse, y en medio del centro, las dos focas aún seguían forcejeando, resbalando una sobre la otra, con los colmillos expuestos y las mandíbulas abiertas. «Va a romperse todo», dije sin pensar.
Entonces graba rápido, respondió Aput. Y cuando quise moverme para encontrar un nuevo ángulo, el suelo bajo mis pies hizo un sonido corto, hueco, quebradizo, y supe que no estaba sobre hielo firme. Fue una fracción de segundo, un instante mínimo, lo suficiente para que la realidad dejara de ser sólida. El hielo bajo mis pies, que hasta entonces se había mostrado tenso pero funcional, emitió un sonido seco, como un vaso quebrándose desde dentro. No hubo aviso, solo esa vibración sorda, como si alguien hubiera golpeado una campana hueca enterrada bajo la nieve. Todo mi cuerpo se congeló, pero no por el frío. Sabía lo que venía. ¡No te muevas!, gritó Aput desde unos metros más allá, sus ojos abiertos de par en par, el arco en una mano, la otra extendida hacia mí. Me quedé estático. El aire se me fue de los pulmones. La cámara, aún encendida y colgando de mi cuello, temblaba contra mi pecho. Miré hacia abajo. Una red de líneas blancas y azules cruzaba el hielo, formando un patrón que parecía un vidrio a punto de estallar. Debajo, oscuridad. Agua en movimiento, sombras. Y lo más terrible, no sabía cuán profundo era. Aput comenzó a moverse en zigzag hacia mí, manteniendo el peso distribuido, sus pasos arrastrados, lentos, como si flotara sobre una telaraña de cristal. Cada paso suyo hacía que el hielo emitiera un gemido largo, bajo. Pero él no dudaba. Había hecho esto antes. «No des un solo paso», repetía. «Si el hielo cede, solo tienes segundos. Tal vez menos». Yo no respondía. No podía. Mi respiración era tan superficial que se congelaba en mi garganta. Todo en mí gritaba que corriera, que saltara, que me alejara. Pero sabía lo que Aput sabía. Moverse en falso, aquí, era lo mismo que saltar voluntariamente al agua. Y la lucha de las focas aún no había terminado. A escasos metros, el combate seguía como si nada más existiera. La foca alfa había conseguido una posición superior, mordiendo el costado de su oponente, que intentaba zafarse con patadas ciegas. La sangre ya teñía parte del hielo. Una aleta se agitaba en el aire como si intentara alcanzar algo que no estaba allí. El chillido era insoportable, no por el volumen, sino por la vibración. Era como si algo primitivo gritara desde el fondo del mundo. Yo seguía congelado. Entonces, otra fractura cruzó justo bajo mis botas. El sonido fue tan agudo que dolió. Sentí que la superficie bajo mis pies descendía 1 milímetro. Pero no hacía falta más. 1 milímetro allí era la diferencia entre seguir respirando y desaparecer. Aput estaba a 3 metros. Casi podía tocarlo. «Escúchame bien», dijo con una calma brutal. «Cuando te diga, suelta todo el peso hacia adelante. No corras, no saltes, solo transfórmate en nieve. Tírate al suelo y arrástrate como un perro herido. No pienses, solo hazlo». Yo asentí. La cámara seguía grabando. No sé si por instinto, por terquedad o por fe, pero aún estaba encendida. Tal vez pensaba que si todo se venía abajo, al menos quedaría algo. Una imagen, un último cuadro. Y justo cuando Aput dio un paso más, el hielo detrás de mí explotó. Literalmente. Como si algo debajo hubiese empujado con rabia. Como si una de las bestias se hubiese desorientado o, peor, nos hubiese confundido con un oponente. Una columna de agua surgió a menos de 2 metros, salpicando con fuerza brutal. Fragmentos de hielo salieron volando. Uno me golpeó el hombro, otro pasó rozando la lente de la cámara. El impulso me lanzó al suelo de espaldas, justo como Aput había dicho que no debía hacer. El frío fue inmediato. No el de la piel, no el del viento, el de saber que el hielo ya no estaba bajo mis pies, al menos no del todo. Una pierna quedó colgando en una grieta nueva, con el borde romo clavándose en mi tobillo. El agua gorgoteaba bajo mí, apenas separada por una delgada capa que vibraba como una membrana a punto de romperse. Aput se lanzó hacia mí, cuerpo entero al ras del hielo. «No te muevas más, te tengo».
Sus manos enguantadas me tomaron del brazo justo cuando sentí cómo el hielo comenzaba a hundirse del todo. Y entonces lo oí. Un resoplido. No el de Aput, ni el viento, ni los perros a lo lejos. Era un aliento pesado, húmedo, proveniente de abajo. La criatura estaba allí, no la foca alfa, no la que estaba peleando. Otra, una tercera. Sentí el aliento. No era imaginación, no era una ráfaga de aire casual ni una corriente desplazada por el viento. Era un exhalar consciente, grueso, lleno de vapor, que atravesó la grieta donde mi pierna aún colgaba. Un susurro húmedo que olía a fondo de mar, a grasa antigua, a un animal que había pasado su vida entera en la oscuridad y que ahora estaba a centímetros de mi cuerpo. Me congelé. Aput también lo sintió. Vi cómo se tensaban sus manos mientras me sostenía. Su cabeza giró levemente, sus ojos tratando de enfocar algo que no se podía ver. Solo se podía intuir. Porque allá abajo, en las tinieblas líquidas, algo estaba observándonos. No era una de las dos que peleaban sobre el hielo. Esta criatura no hacía ruido, no embestía, no buscaba sangre ni exhibición. Esta simplemente esperaba. «No te muevas», dijo Aput, y esta vez su voz no era solo seria, era urgente, de una urgencia que no conocía matices. «Si haces contacto visual, si haces ruido, puedes subir». «¿Qué es?», pregunté con un susurro roto. «Antigua», dijo él. «Muy antigua. Tal vez ni siquiera es una foca. Tal vez es otra cosa». Creí que estaba exagerando, hasta que vi sus ojos. No era miedo, era respeto, como si hablara de algo que no debía nombrarse, algo que los ancianos solo mencionan en noches muy oscuras, cuando ni el aceite de ballena logra calentar la historia. Porque bajo el hielo del Ártico no solo viven animales, viven memorias, y algunas memorias tienen dientes. Sentí algo tocar mi bota, no con fuerza, un año, como una lengua o una aleta. Mi piel se tensó, la sangre retrocedió como una marea. Aput clavó los codos en el hielo y se impulsó más hacia mí, aplastando su cuerpo contra la superficie, con el cuchillo aún colgando de su muñeca por una cuerda de piel. No intentó levantarlo, sabía que de nada serviría. «Te voy a sacar», murmuró, «pero no con fuerza. Vamos a fundirnos con el hielo, vamos a ser parte de él. Si somos parte del paisaje, no nos ve». Y entonces comenzó a tirar. Centímetro a centímetro, milímetro a milímetro. Sentía cómo la presión del hielo se acumulaba bajo mi torso, amenazando con ceder. Pero Aput mantenía su cuerpo plano, como si fuera una extensión de la misma placa. Tiraba de mí no como un rescatista, sino como un animal más que conoce la ley del hielo. Quien se agita, se hunde. Y todo este tiempo, la batalla seguía. A lo lejos, escuchábamos a las otras dos focas seguir forcejeando. Ahora eran manchas en la distancia, golpes secos, embestidas, agua salpicando, pero ya no eran el centro del peligro. El centro estaba debajo de mí. Un nuevo golpe, esta vez en otra grieta, a unos 4 metros de nosotros, cambió todo. El hielo se quebró con una fisura que sonó como un disparo. Una línea blanca cruzó el terreno, rajando la superficie como un rayo congelado. Fue entonces cuando comprendimos. El animal que estaba abajo no estaba solo observando. Estaba debilitando el hielo. No iba a emerger desde un agujero. Iba a hacer el suyo. «¡Kobik, atrás!», gritó Aput, su voz ahora rompiendo el silencio, ya sin disimulo. Desde la dorsal, Kovic levantó el arpón y comenzó a correr hacia nosotros. «¡No!», le gritamos al mismo tiempo. «¡No pise la placa! ¡Va a ceder!». Demasiado tarde. El peso de Kovic fue suficiente para quebrar una de las placas menores. No se hundió por completo, pero una de sus piernas desapareció en el agua helada hasta el muslo. Se sostuvo por pura fuerza, con el arpón clavado en una grieta como si fuera una ancla improvisada.
pero su grito fue más de furia que de dolor. «¡Está aquí!», gritó. «¡Debajo! ¡Se mueve entre las grietas!». Aput por fin logró arrastrarme fuera de la grieta. Mis piernas estaban rígidas, los dedos de los pies entumecidos. Pero el cuerpo completo funcionaba. Nos arrastramos como gusanos congelados hasta una sección más compacta. Desde allí giré la cámara hacia el agujero de donde había surgido el vapor. Y lo vi. Un ojo. No entero. Solo un fragmento. Un reflejo negro en medio del agua. Redondo, quieto, inmóvil. Observando. No parpadeaba, no se movía, solo estaba ahí, mirándonos. Y por un segundo sentí que no estaba viendo a una foca, sino a algo más antiguo, algo que sabía que no debía ser visto. Ese ojo no era un ojo común. No era de foca, de lobo marino, de oso, de ningún animal que haya visto en todos mis años de documentales, exploración o fotografía. Tenía un negro tan profundo que absorbía la luz, como si no reflejara el mundo exterior, sino que lo tragara, y no parpadeaba. Solo flotaba allí, inmóvil, como un agujero redondo en medio de la oscuridad líquida. Aput también lo vio. Se detuvo a mi lado y, sin girar la cabeza, habló con una voz que parecía salirle del estómago. Ya nos vio, ya nos reconoció. «¿Qué es eso?», le pregunté, mi voz rota por el temblor. «Lo llaman Imaktuk», respondió casi sin voz. «No es una criatura, es una presencia, una memoria que quedó atrapada bajo el hielo. Algunos dicen que es una foca que nunca murió, otros que es el espíritu de un cazador que perdió su cuerpo. Sea lo que sea, está vivo y no olvida». Me estremecí, no porque creyera en espíritus, sino porque esa cosa, sea lo que fuera, no actuaba como un animal. No se escondía, no huía, no peleaba. Solo miraba, como si esperara a que nosotros le diéramos permiso para subir. «¿Qué hacemos?», le dije, aún grabando. «¿Nos movemos?». «Number no, hasta que se hunda de nuevo», me respondió sin mirarme. «Si ve que corremos, se mueve. Si ve que lo enfrentamos, evalúa, todo lo evalúa». Kovic logró salir de la grieta donde había quedado atrapado. Su pierna izquierda sangraba por una cortadura, pero él la ignoraba. Se mantuvo firme, clavando su arpón en el hielo, como si eso pudiera sellar la superficie. Desde donde estaba, también había visto el ojo. Y entonces, por primera vez en toda la expedición, Nanook se acercó al centro. Lo hizo caminando con una lentitud casi ritual. No parecía un cazador en alerta, sino un chamán cruzando una frontera invisible. Se detuvo justo a medio camino entre nosotros y la grieta. Levantó una mano y comenzó a hablar, pero no en inglés, ni en Inuktitut moderno. Era algo más antiguo, un canto, una secuencia de sonidos bajos, guturales, apenas audibles, que se perdían en el viento, pero que resonaban en la superficie del hielo como vibraciones suaves. Yo no entendía lo que decía, pero el tono, el ritmo, la manera en que sus ojos se mantenían cerrados, me decía todo lo necesario. Estaba negociando, con lo que fuera que había debajo. Kovic y Aput no lo interrumpieron. Nadie lo hacía. Solo el viento acompañaba. Y ese ojo que seguía allí, sin moverse, como si escuchara. Entonces Nanook se inclinó, tocó el hielo con la palma de su mano desnuda. Mantuvo esa posición exacta durante al menos 20 segundos. Y luego, el ojo desapareció. No nadó, no giró, no parpadeó. Simplemente se cerró, como si hubiese sido tragado por el agua, y todo volvió al silencio. Nadie respiró por varios segundos. Todos permanecimos en el lugar, helados, esperando algo, lo que fuera. Pero nada ocurrió. Nanook se giró y comenzó a caminar lentamente hacia nosotros. Aput me tocó el hombro. Yo aún grababa, aunque ya no sabía para qué.
Mis manos temblaban tanto que el plano era inútil. ¿Qué fue eso?, pregunté finalmente. Nanook se detuvo a menos de 2 metros de mí. Me miró con una mezcla de compasión y advertencia. Eso, dijo con calma, fue un recordatorio. ¿De qué? De que no somos los dueños del hielo, solo estamos prestados aquí. Quise hacer más preguntas, saber si era real, si había explicación lógica, si era un mito construido a partir de animales reales que solo se ven en condiciones extremas. Pero algo en su voz me dijo que eso no importaba, porque lo que había pasado había sido real, físico, y aunque el hielo ahora parecía estable, sabíamos que no era seguro, que algo, en algún lugar bajo nosotros, nos había dejado ir. Pero eso no significaba que no volvería. Y justo cuando pensé que por fin podríamos retirarnos, Aput alzó la mano en dirección al este. «Miren», dijo, su voz ya más firme. «Las otras dos. La lucha». Giré la cámara. Allí estaban. Las 2 focas del inicio, ahora a más de 60 metros, sobre un nuevo campo de hielo fracturado, aún forcejeando. Una de ellas, la más grande, la alfa, ya cojeaba, su cuerpo cubierto de heridas. La otra, más oscura, parecía flotar sobre el hielo como si no tocara superficie. Y entonces ocurrió algo inesperado. Ambas se detuvieron, se separaron, y por un instante se miraron como si hubieran sentido lo mismo que nosotros. Y luego comenzaron a arrastrarse en direcciones opuestas. La pelea había terminado, no porque una hubiese ganado, sino porque ambas supieron que había algo más grande ahí abajo, algo que las había estado observando también. El silencio que vino después fue distinto a todos los anteriores. No era el silencio del frío, ni el del viento que se detiene por unos minutos antes de cambiar de dirección. Era un silencio que parecía contener algo dentro, como si la tierra misma aguantara la respiración. Kovic se sentó sobre una roca congelada. El vapor de su aliento se elevaba en pequeñas explosiones blancas mientras intentaba masajear su pierna herida. La sangre se había detenido, pero el frío la había convertido en una línea oscura y endurecida sobre su pantalón. No se quejaba. Ninguno de los cazadores lo hacía nunca. El dolor físico era un dato, no una interrupción. Yo volví a revisar mi cámara. Las manos me temblaban. No sabía si por el frío o por lo que acabábamos de vivir. El lente estaba empañado por dentro. El enfoque automático hacía un zumbido bajo que me ponía nervioso. Pero el visor mostraba el punto rojo de grabación. Seguía todo ahí, aunque no sabía cómo interpretarlo. Aput rompió el silencio. «No somos los únicos que vimos a Limak Tuk hoy», dijo sin levantar la voz. Las focas también lo sintieron. Por eso pararon. «¿Y qué significa eso?», pregunté. «Que este territorio ya no es de ellas. Y que hoy, quizá por primera vez en años, nosotros cruzamos una frontera que no debíamos tocar». Me costaba comprenderlo. Porque hasta ese momento todo lo que habíamos vivido podía caber, con esfuerzo, dentro de lo natural. Las focas, por grandes que fueran, eran animales. El hielo, por inestable que se tornara, era un terreno. Pero eso que se escondía debajo, no respondía a ninguna de esas categorías. Era otra cosa. Algo que incluso los inuit más experimentados mencionaban con el mismo tono que usan los marineros cuando hablan de tormentas sin nombre. Nanook caminó hasta el borde del agujero donde el ojo había desaparecido. Se detuvo allí un largo rato. No dijo nada. Solo observó el agua como si esperara que hablara. Luego sacó una pequeña figura de hueso que colgaba de su cuello y la dejó caer en el agujero. No la tiró. La dejó deslizarse, lentamente, como una ofrenda. «¿Qué es eso?», le pregunté cuando volvió a nuestro lado. «Un sello», dijo, «hecho con colmillo de morsa, para que sepa que no olvidamos». «¿Quién?», dije. «Lo que sea que está abajo», respondió. «Si alguna vez vuelve, sabrá que lo vimos, que lo respetamos».
Apud se agachó cerca de una grieta pequeña, apenas perceptible a simple vista. Pasó los dedos por encima, como si leyera un texto invisible. ¿Y qué hacemos ahora?, le pregunté. Ahora esperamos. Y luego nos retiramos, lentamente. ¿Sin cazar? Hoy no. La caza terminó cuando la tercera sombra apareció. La idea de irnos con las manos vacías, después de haber recorrido más de 30 millas sobre hielo fracturado, no era fácil de aceptar. Habíamos venido a documentar una caza, a registrar la tradición viva de un pueblo que aún se enfrentaba cara a cara con sus depredadores naturales. Pero lo que teníamos ahora no era una historia de caza, era otra cosa. Kovic rompió la pausa. ¿Y si vuelve a aparecer? ¿Si no se hundió del todo? Ninguno respondió, porque sabíamos la verdad. Esa criatura, lo que fuera, no se había ido. Solo se había sumergido. Se había retirado. Y no por miedo. Lo hizo como quien cierra los ojos para pensar mejor. Como quien se guarda para un momento más importante. Yo giré la cámara hacia el horizonte. El sol estaba bajando, una mancha dorada apenas visible en medio de la bruma blanca. La temperatura caía rápido, y el hielo se reacomodaba con sonidos secos. Grietas nuevas nacían a cada paso, pero no por el peso, sino por lo que se movía allá abajo. «Vamos a tener que volver por esta ruta mañana», dijo Kovic. «No podemos cruzar en línea recta, no después de lo de hoy». Nanook asintió. La línea del agua cambió, el hielo también. Mañana será otro mapa. Y entonces me di cuenta, estábamos rodeados de mapas invisibles. El hielo, el agua, las criaturas. Todos dibujaban rutas, límites, advertencias, pero solo los que sabían leerlas sobrevivían. Yo grababa aún. Cada gesto, cada crujido, cada mirada, porque intuía que el final aún no había llegado. Y justo cuando empezábamos a alejarnos, cuando dábamos el primer paso hacia tierra firme, una última grieta se abrió a nuestras espaldas. No fue una amenaza. Fue un mensaje, un símbolo perfecto, tallado sin manos, con la precisión de un grabado. La forma era un círculo, un ojo, el mismo que nos había observado. ¿Listo para la parte 12 de 16? Porque ese ojo no era un accidente, era una firma, y ahora nos está siguiendo.